la tecnología, ha traído a ello con un montón de situaciones. Sí. Y en los últimos años, Ujú. la adicción a la pornografía que se ha generado en torno a todos estos momentos, ¿no? La pandemia, Sí, el aislamiento, el encierro, la todo soledad, junto, todo junto. es un combo y Mm. un contexto propicio, si se quiere. Sí, podemos decir que Bueno, sí. la depresión, la ansiedad y el porno, una relación que se retroalimenta peligrosamente. Hay una nota Mm. muy interesante Mm. que se publicó en un sitio que es alimente.elconfidencial.com, en Ujú. donde hablan de esta situación, ¿no? El uso problemático de la pornografía, que puede llegar a producir depresión y ansiedad, más Mm. allá de después disfunciones Sí. y información errónea que aporta la pornografía. Sí. En comunicación con nosotros, médico psiquiatra Roberto Re, que se hizo el tiempito para hablar y aportarnos desde su expertise esto y de su conocimiento y su profesión, esto que estaba ocurriendo y cómo abordar el tema y lo que pasa, ¿no? Sí. ¿Qué tal, doctor? Buen día, Facundo, Diana, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Facundo y Diana, muy buenos días. Un gusto de participar con ustedes. Gracias, Buenos doctor, días. por estar ahí. Muchas Buen día. gracias. Bueno, ¿en qué situación estamos, doctor, cuando hablamos de ansiedad, de depresión y el porno? ¿Cómo se vinculan estas problemáticas, digamos? Causa y consecuencia. Claro. Es decir, Mm. el uso problemático de la pornografía va a ser agente causal de distintas disfunciones de todo el sistema nervioso Ujú. y, en primer lugar, como base estructural de la mente, y después va a afectar sin lugar a duda a la mente y a la salud mental. Mm. Estamos hablando de uso problemático, estamos hablando de uso y procrastinación del uso, es decir, el uso reiterado de la pornografía va a generar una sobreestimulación de los sistemas de alerta, de los sistemas simpático y parasimpático, y entonces el sistema autonómico se va a ver en un constante excitabilidad. Y esta excitabilidad va a movilizar neurotransmisores del placer como la serotonina, la dopamina y la oxitocina, generando una verdadera adicción de repitencia sistemática y permanente. Es decir, la repitencia sistemática y permanente va a debilitar lo cognitivo, va a debilitar los sistemas naturales de equilibrio del sistema nervioso y de la mente y más tarde de la personalidad, provocando un menoscabo en el rendimiento de toda la persona. De toda, no solamente el rendimiento sexual, sino también en el desempeño laboral, cognitivo, digamos, en todo ámbito. En todo ámbito, porque es una sobreestimulación, es decir, normalmente nosotros tenemos 8 horas para dormir, Claro. 8 horas para trabajar y 8 horas para distendernos, ¿no? Muchas veces viene el dolor, Claro. es decir, viene la consecuencia. Un clásico ejemplo, usted a un niño muy chiquito, de 1 o 2 años, le empieza a hacer cosquilla en la planta del pie y el niño al principio comienza a sonreírse, pero si usted sigue, Claro, evidentemente le va a provocar dolor y entonces el chico se va a largar a llorar. Esto prueba claramente un ejemplo que no tiene nada que ver con la pornografía, pero sí con la respuesta neurocognitiva del sistema nervioso, en donde la sobreestimulación sistemática y permanente del sexo inducido, muchas veces artificialmente, porque una cosa es el sexo natural y otro es el sexo artificial, va a provocar trastorno del sueño, trastorno del comportamiento, trastorno de la memoria, trastorno de la ira, etcétera, que van a ser consecuencias directamente secundarias de una sobreestimulación, en este caso neuronal, porque los corpúsculos mamilares, lugares muy cercanos del hipotálamo, van a estar permanentemente estimulados, y esto que es connatural con la vida, como es el sexo, la reproducción, el placer, se transforma en una verdadera esclavitud de quien padece estos usos inapropiados sistemáticos.
Bien. Sí, doctor, comparto lo que dice, pero también es muy complicado en este contexto que tenemos en la actualidad, con tantas pantallas, con tantas plataformas que van incentivando la cuestión del consumo de esto, de pornografía constante, OnlyFans. Tenemos un montón de plataformas específicas que van abriendo un montón de esto. Entonces, ¿cómo combatir esto y cómo una persona puede curarse de esta situación? Porque es muy difícil. Hoy uno va cambiando pantallas en la computadora y le van cayendo distintas propuestas a cualquiera, a nosotros que somos adultos y a nuestros hijos, más chicos y grandes. No hay una cuestión de que uno quiere evitar y no te sale la propuesta. Es cierto, Diana, es cierto que nuestros hijos están con una vulnerabilidad mayor. Es cierto que hay una oferta sistemática y permanente de distintos sitios para distraerlos, y que, por otro lado, esta distracción les hace perder rendimiento en otras áreas que son mucho más importantes en etapas tempranas de la vida, y que, por otro lado, van generando conductas que ellos tratan después de repetir. Claro. ¿Cuántas conductas de abusos, de violaciones en distintas situaciones de género que están inducidas por la pornografía infantil o adolescente? Porque, bueno, evidentemente en la búsqueda incesante, desordenado del placer, porque convengamos que el placer es innato y connatural y positivo para la condición humana. Sin embargo, el uso y abuso, y como decimos, el uso indiscriminado va a provocar menoscabo. Es decir, yo puedo comer, pero no puedo sobrealimentarme. El líquido es necesario para vivir, pero no puedo tomar 10 litros de agua. Y así, como todo abuso, como todo exceso, es decir, en realidad hay que saber, como decían los clásicos, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Claro, In medio virtud. Claro, bueno. En el medio está la virtud. Y entonces esto es una tarea profundamente educativa. Claro. Doctor, ¿hay ciertos comportamientos en los más jóvenes para advertir alguna cuestión como esta que estamos planteando? Digo, cambios de ánimo, momentos más de privacidad, si se quiere. ¿Cómo podemos detectar, para algunos papás de adolescentes que nos estén escuchando, si hay algunos signos, ¿no?, para detectar esta cuestión? El aislamiento es fundamental. Cuando el chico se aísla en su cuarto, cuando el chico no se comunica, cuando el chico está silenciosamente ocupado, es decir, cuando de alguna forma ha perdido rendimiento escolar, cuando ha perdido rendimientos vinculares con otros pares, cuando de alguna forma está irritable, pueden ser indicadores que nos ponen sobre aviso. Por otro lado, un sistema de alerta en donde todo el cuerpo, desde las pupilas, se hiperactivan como una situación de hiperactividad nerviosa, y por otro lado hipotalámica, es decir, de tipo neuronal y de tipo de neurotransmisores. Evidentemente el chico va a estar desenfocado. Ese chico, evidentemente, hay que observarlo, hay que acercarse a él, hay que hablar con él de otros temas, hay que inducirlo a otros tipos de intereses, porque de lo contrario el aislamiento, y por eso esto aumentó exponencialmente en la época de la pandemia, en donde el encierro y por otro lado la falta de vínculos y la falta de estímulos, como puede ser el deporte, como puede ser todas las actividades que de alguna forma permiten un desarrollo integral del ser humano, evidentemente todo esto hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto los padres también coparticipamos en la educación y en el seguimiento de nuestros hijos. Doctor, ¿cómo una cosa es en los menores, en nuestros hijos adolescentes y más chicos que tienen el acceso, como bien dice, de la manera que lo está diciendo? Pero también hay un consumo también excesivo de los adultos, y lo peor es pornografía infantil, que eso es lo más temeroso. Bueno, en los últimos tiempos no está en los casos de pedofilia, y bueno, el diputado
¿no? El caso Loan también, que roza un poco esa tiene mucho que ver. situación, ¿no, doctor? Todo esto está estimulado por las redes sociales. Claro. Todo esto es un exceso de consumo. Es decir, evidentemente hay es decir, no es moralina lo que estamos de alguna forma persiguiendo, Sí. es un equilibrio ordenado de las pulsiones humanas. Sí. Las pulsiones humanas están para bien de la condición humana. El hombre busca la alegría, busca la felicidad, busca el placer y también el placer sexual, que es connatural a la condición humana. Pero todo abuso, todo continuación procrastinada, como decíamos al principio, reiterada, porque evidentemente la pornografía va a llevar a la masturbación y a la compulsión patológica sexual. Sí. Y evidentemente eso también va a generar un estímulo, como decíamos, en ciertos lugares de recompensa del sistema nervioso, y ese sistema de recompensa, igual que una adicción, va a generar después una reiteración sistemática, porque no alcanza, es decir, con la primera ejecución, que se necesita la segunda, la tercera, la cuarta, y a partir de ahí ya es una adicción que lo saca del eje central de justamente de la salud, del eje central de la salud, que no es solamente física, sino también es mental. Claro, sí, sí, definitivamente es así. Por eso, como bien dice, después estas prácticas, este abuso de pornografía, terminan volviéndose en prácticas sexuales, Sí, de violaciones, claro. y también de naturalizar ciertas O cosas de que mala práctica y no disfrute, y ¿no? no disfrute, no No respeto a la otra persona. obvio, eso es lo esencial, que no hay respeto, se usa como si fuera una cosa la mujer. Es una cosa. viceversa. Es una cosa, o sea, Es una sí, hombre, cosa, mujer, sí. y se ejerce con violencia, Sí. porque el sexo con amor no es un sexo violento, No. es un sexo amoroso, placentero, es decir, que integra al otro, que se integra con el otro, Sí. y que de los dos se hacen una sola carne, y a partir de ahí viene el disfrute. Sí. Esto es todo lo contrario, es un disfrute del yo, independientemente del dolor o del abuso sobre la otra persona. Y ni qué hablar cuando 4 o 5 se juntan Sí, y bueno. evidentemente producen hechos delictivos que la crónica diaria reporta lamentablemente con mayor cantidad de casos. Sí. Doctor, una persona que ha cometido un acto de violación, ¿no? Que y ha tenido momentos de estos casos que no son aislados. ¿Es recuperable desde el punto de vista psiquiátrico? Las conductas humanas todas pueden ser recuperables, pero depende de múltiples factores. Porque el problema patológico, cuando la patología se instala, siempre es transversal y multisistémica. Entiendo. Por lo tanto, cuando es transversal, cuando es multisistémica, cuando afecta múltiples factores emocionales, mentales, cognitivos, de placer, sobre todo de placer, de estímulos, es decir, culturales, es decir, de personalidad, de grupos sociales, etcétera, se transforma muchas veces en una problemática difícil de modificar. El hombre siempre puede cambiar, pero depende de múltiples factores y sobre todo de un verdadero acompañamiento amoroso, que no siempre se logra, porque muchos de ellos también van a las cárceles, Claro, y sí. las cárceles suelen ser en realidad otra fuente también negativa desde otro punto de vista. Claro. Entonces, también hay que modificar muchas cosas en nuestra sociedad, pero sobre todo en la primera y segunda infancia es donde tenemos que trabajar para que a través de los valores, nosotros los padres, a través de la educación, es decir, a través del ejercicio grupal, del deporte, de la acción compartida, nos saque del aislamiento, porque lo más significativo de estas patologías, cuando se hacen crónicas e irreversibles, es porque se hacen en soledad. Claro. Doctor, ¿cómo se puede tratar a un paciente que tenga esta problemática? Bueno, la psicología y la psiquiatría
ha avanzado enormemente en la ciencia cognitiva. Entonces, las terapias cognitivas, las terapias de reeducación en cuanto a la búsqueda de distintos objetivos, es decir, cognitivos, lo que tiene que ver con el encuentro, lo que tiene que ver con el deporte, como decíamos, lo que tiene que ver con una psicología profunda de acompañar amorosamente a estas personas, evidentemente puede ayudar en un proceso muchas veces no lineal, sino un proceso complejo que de alguna forma participe distintos actores de la sociedad. Bien. No son irrecuperables, como en la época de hace 100 años decíamos, un viejo patrón del Lombroso, un antiguo psiquiatra criminalístico que decía que si una persona tenía un determinado fenotipo, tenía un determinado genotipo y ya era de alguna forma irrecuperable. Esto no es así. Todos podemos ser recuperables. Pero cuando la adicción se encarna en la persona, es mucho más difícil su modificación. Claro, bien. Gracias. Doctor, bueno, interesantísimo el tema, la verdad da para varias cosas. Es un tema que nos concierne a todos, no es un tema únicamente de la psiquiatría ni de la ciencia de la psicología ni del comportamiento. Tiene que ver con lo legal, tiene que ver con múltiples factores sociales y sobre todo tiene que ver con la cultura. Y aparte es un círculo, ¿no? Vicioso, ¿no? De depresión, ansiedad, pornografía, y se van retroalimentando entre sí, ¿no? Es tremendo. Y sobre todo es un circuito de esclavitud. Claro. Claro. El hombre actual se debate detrás de muchos liberalismos o detrás de muchas libertades, cada vez se siente y se pone en condiciones de mayor esclavitud. El que consume inadecuadamente, con consumo problemático, es decir, es un adicto. Por lo tanto, es un adicto a la cocaína, es un adicto al alcohol o es un adicto también a la pornografía. Y muchas personas pierden el verdadero sentido y el proyecto de vida detrás de estas realidades. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Un gusto de participar.